Estamos en una de las épocas de transición más importantes para la sociedad, que es el transporte. Estamos pasando de los combustibles a la movilidad eléctrica. Y va a ser una transición que va a durar hasta el 2035, cuando por temas de regulación, por imposición del mercado, por el cambio climático, por la necesidad de contaminar menos, vamos a conseguir que la inmensa mayoría de los coches que circulan en el mundo sean eléctricos. Y esta transición inició hace bastante tiempo, pero quien realmente despertó lo que ahora mismo es una especie de revolución en el mundo de la movilidad fue Tesla, y eso es innegable. Tesla en 2012 puso a la venta el Model S y demostró que se puede fabricar un vehículo bonito, seguro, de gran autonomía y de altas prestaciones que sea 100% eléctrico. En 2012 eso era básicamente descabellado, pero era un vehículo caro, por encima de los 100.000 euros, y era un vehículo de lujo, no era un vehículo hecho para todo el mundo. Luego, en 2016 presentaron el Tesla Model 3 y ese coche demostró a toda la industria que era posible hacer un vehículo de altas prestaciones, muy seguro, con mucha autonomía, pero por debajo de los $50.000. El vehículo que demostró que la movilidad eléctrica es viable. De los pocos cientos que fabricaba la compañía, han pasado a fabricar más de 5.000 Tesla Model 3 y más de 5.000 Tesla Model Y por semana, demostrando que la movilidad eléctrica es una realidad, no es el futuro, es el presente y es una realidad. Y además de todo, es una compañía que no solamente fabrica su hardware, es decir, no solamente fabrica coches, también se encarga de fabricar todo su software. No sé si te suena conocido. Un poco se está repitiendo la historia de Apple con el iPhone. Cuando Apple lanzó el iPhone, era una compañía que no se dedicaba a la telefonía, era una compañía que no tenía ni un solo smartphone en el mercado. Pero justamente la posición de ser externos a ese ecosistema les permitió ver las cosas de forma distinta y crear un producto extremadamente disruptor, completamente diferente a todo lo que se había visto en el mundo de los smartphones y revolucionar por completo la forma en la cual la sociedad se comporta hoy en día. Y es curioso porque ahora es obvio, pero en 2007 cuando se lanzó el iPhone todo el mundo creía que iba a ser un fracaso. Incluso dentro de Apple no tenían del todo claro que el iPhone iba a funcionar como terminó funcionando. Cuando Steve Jobs presentó el teléfono, dijo que él se contentaría si consiguen el 1% de la cuota total de mercado de telefonía. No era obvio que el iPhone iba a ser el éxito rotundo y el cambio tan disruptor que resultó siendo. Y un poco sucedió lo mismo con el Tesla Model 3. Todo el mundo se cuestionaba si realmente iban a ser capaces de fabricar tantas unidades como Tesla argumentaba que iba a fabricar, pero hoy el Tesla Model 3 es uno de los 10 vehículos más vendidos de 2021 y la movilidad eléctrica está acelerándose a pasos agigantados. Y al igual que Apple, Tesla no fue el primero, fue General Motors. Aunque el EV1 se hicieron relativamente pocas unidades, fue el primer vehículo que se hizo en masa, eléctrico 100%. Apple no hizo el primer smartphone. El primer smartphone tiene muchos años antes. Hizo el primer smartphone que realmente funcionaba. Entonces, así como el pasado y el mundo de los smartphones mostró cómo se puede romper por completo el mercado, algo similar está sucediendo con la movilidad eléctrica. Y si tomamos algunas lecciones de cómo Apple y luego Google cambiaron por completo el mundo con sus smartphones, podríamos tomar algunas lecciones para no repetir algunos errores de cara al futuro de la movilidad eléctrica. Tras la salida del Tesla Model 3, la industria sin duda ha respondido a ese vehículo. La industria está empezando a hacer sus propios coches eléctricos. Pero si Tesla es el iPhone, entonces Mercedes es Nokia y Volkswagen es BlackBerry. Y ya sabemos cómo acabó eso. Hey, mi nombre es Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo para mejor. Si te gustan ese tipo de vídeos, momento perfecto para darle ese botón de suscribirte. La historia ha sido muy dura con todas las multinacionales que no supieron adaptarse a los tiempos tras la salida del iPhone y posteriormente la salida de Android. En 2010 las cosas se estaban poniendo extremadamente complicadas para BlackBerry, definitivamente muy complejas para Nokia, y para 2015 ninguna de las dos compañías existía o eran mínimamente relevantes. Y si miramos hacia atrás, es obvio, tanto BlackBerry como Nokia, aunque veían cómo estaban cambiando las cosas, seguían considerando que sus posturas respectivas eran las correctas. Nokia, por ejemplo, enfocaba el uso de sus dispositivos en su forma física. Había un Nokia que parecía una cámara, había un Nokia que tenía un teclado completo y se utilizaba de forma horizontal, había un Nokia que simulaba ser una consola portátil de videojuegos. Pero el software de cada uno de esos dispositivos era extremadamente limitado y solamente funcionaba bien para usos extremadamente específicos. BlackBerry por su parte hizo un poco lo mismo, pero se enfocó en básicamente una cosa, que era un tema de mensajería, ya sea por medio del correo
correo electrónico o por medio del BlackBerry Messenger, que lo vendían como uno de los sistemas de comunicación más seguros del mundo y luego resultó que no era del todo cierto, pero eso es otra historia. Y los dispositivos reflejaban ese uso extremadamente específico que es el de la mensajería. Tenía un teclado físico con una pantalla no muy grande y un sistema operativo bastante limitado y bastante simple. Tanto Nokia como BlackBerry tenían una cosa muy en común, y es que consideraban que el software era un componente más del todo. Y en muchos casos reaccionaban de forma tarde a las tendencias del mercado. Las actualizaciones llegaban lento y además llegaban de manera muy esporádica. E incluso esas actualizaciones estaban muy ligadas a las decisiones de la operadora. Luego, cuando llegó el iPhone y posteriormente Android, las cosas cambiaron radicalmente porque el software era lo más importante del dispositivo. Es decir, el software te permitía hacer todo lo que tú quisieras. ¿Quieres trabajar con un iPhone? Puedes trabajar con un iPhone. ¿Quieres jugar con un iPhone? Lo puedes hacer. ¿Quieres usar redes sociales? También, o con tu Android. Hoy en día puedes hacer literalmente todo con un smartphone, pero para que eso sea posible, el software, en este caso el sistema operativo, tiene que ser extremadamente poderoso, tiene que ser muy sofisticado y tiene que ser capaz de hacer operaciones extremadamente complejas, cosa que ni BlackBerry ni Nokia siquiera llegaron a plantearse. Por lo tanto, parte importante de la razón por la cual los dispositivos móviles hoy en día se ven como se ven es porque todo el protagonismo se lo lleva lo que sucede en la pantalla. El resto del dispositivo va desapareciendo de alguna forma detrás de la interfaz gráfica que está en una pantalla multitáctil con la cual tú interactúas. Prácticamente el 100% de la interacción entre el usuario y la máquina se da en la pantalla. Con Nokia y BlackBerry era un poco distinto, porque gran parte de la interacción la hacías no en la pantalla, sino en el propio dispositivo, ya sean los botones, ya sea la forma del dispositivo, y el software un poco reflejaba eso, y no al revés. Un poco dejamos de ver lo que considerábamos los smartphones así, y empezaron a verse todos iguales, un rectángulo con una pantalla táctil que ocupa todo el frente, y el resto del dispositivo se hace invisible. Y mientras un sector no quiere enfrentarse a ese cambio y sigue insistiendo en botoncitos, perillas y elementos físicos que no se pueden modificar en posterior, la realidad es que la innovación nos está llevando a interfaces gráficas complejas, muy útiles, muy sofisticadas, que nos permitan tener muchos usos de un mismo dispositivo. En este caso, un coche. Interfaces gráficas que se pueden adaptar a lo que está sucediendo en el momento. Cuando estás conduciendo, la interfaz gráfica lo refleja, la pantalla refleja la actividad de conducir. Si estás aparcado y quieres cargar el vehículo, la interfaz gráfica lo refleja. Si estás aparcado y quieres ver una película, también lo puedes hacer. Quieres navegar, quieres entender dónde estás y hacia dónde puedes ir y dónde son las paradas, y lo quieres ver en una pantalla grande, en donde puedes calcular perfectamente tu ruta y no te vas a confundir, la pantalla lo puede hacer. La interfaz gráfica lo refleja y lo puede hacer. Pero tener una pantalla grande no es suficiente si el sistema operativo no cumple tres grandes condiciones. Una buena interfaz gráfica, que el sistema operativo sea sofisticado y que la integración entre el software y el hardware sea muy profunda. Y al igual que Apple con el iPhone en 2007, Tesla en 2022 sigue siendo el único fabricante de coches que cumple las tres condiciones. El sistema operativo no solamente es muy sofisticado, sino que es actualizable vía internet, actualizaciones OTA como las tiene cualquier smartphone en la actualidad. Y además, por medio de esas actualizaciones de software, el sistema operativo puede cambiar por completo y los comportamientos de los vehículos pueden cambiar por completo gracias a esa integración tan profunda entre software y hardware. Piensa que mi coche, cuando yo lo recibí, aceleraba 10% menos de lo que acelera hoy, y esa aceleración aumentó por medio de literalmente una actualización de software. En Estados Unidos muchos vehículos adquieren la conducción autónoma total, está en beta, pero la adquieren por medio de una actualización de software, no tienen que hacer nada más. Ahora mismo, si lo vemos desde un punto de vista de software, la industria, a excepción de Tesla, se divide básicamente en dos: quienes hacen su propio software y quienes lo derivan a un tercero. Compañías como Polestar, Ford, Renault, entiendo que BMW en algún punto, Lucid, Volvo, están derivando el desarrollo del software a Android Automotive, y se supone que en algunos casos también lo harán con Apple CarPlay. Las demás compañías están haciendo su propio software, y de las que están haciendo su propio software hay dos casos que a mí me preocupan particularmente. El primero es Volkswagen. Decidieron montar su propia división de software para desarrollar el sistema operativo de los coches de todo el grupo, no solamente Volkswagen, pero también Audi, Porsche,
Innova, Cupra, Seat, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha sido un verdadero, absoluto y total dolor de cabeza. Tiene problemas severos a la hora de actualizar, se han llegado a retrasar la entrega de vehículos o incluso el lanzamiento de coches porque el software no estaba terminado. Ahora mismo están intentando actualizar el sistema operativo del software de toda la línea ID, pero para hacerlo tienen que cambiar la batería de 12 voltios, no la batería grande, sino la batería pequeña, como los coches tradicionales, la tienen que cambiar para poder hacer la actualización de software. Luego está el tema de la interfaz, que es una interfaz que al principio pues la veías y decías, bueno, tal vez en el futuro esto mejore y cambie. La realidad es que han pasado ya bastante tiempo y la interfaz sigue siendo igual. En aquella época se veía antigua, ahora se ve mucho más. Y todo esto tiene que ver porque CARIAD, que es la división de software de Volkswagen, no termina de entender hacia dónde ir. Y a mí todo esto me recuerda un poco a BlackBerry. Y no es casualidad. CARIAD eligió QNX como sistema operativo sobre el cual iban a basar el software de sus coches y QNX pertenece a BlackBerry. ¿Y cuál es el problema de QNX? Que es un sistema operativo basado en sistemas embebidos. Los sistemas embebidos son muy buenos para hacer labores muy específicas, pero no de uso general. Es decir, un sistema embebido puede ser muy bueno para operar el sistema de altavoces dentro del vehículo. E incluso para poder poner música y activar Spotify, pero no mucho más. Si mañana ya no usamos Spotify y encontramos nuevos sistemas para escuchar música, ese sistema embebido no lo puedes actualizar para que haga otras cosas. Otro gran ejemplo, un ID3 jamás va a poder ser actualizado por medio de software únicamente para que adquiera conducción autónoma total. Simplemente no tiene las capacidades para hacerlo por utilizar sistemas embebidos basados en QNX. Y eso es un gran problema porque no son vehículos baratos y son vehículos que supuestamente tenían mucha tecnología, pero haciendo cosas muy específicas que no se pueden actualizar ni mejorar del todo realmente. Y de hecho, los problemas de actualización de software que está teniendo ahora mismo Volkswagen con la línea ID reflejan exactamente eso. Las limitantes severas que hay detrás de hacer un sistema operativo basado en sistemas embebidos. Y esas dificultades que está teniendo Volkswagen en la actualidad para actualizar el software no van a cambiar. Ellos eligieron el camino de un hardware muy simple, muy básico, difícilmente actualizable con un sistema operativo extremadamente limitante. Cosas tan básicas como el planear una ruta y saber dónde parar para cargar, Volkswagen todavía no termina de conseguir adaptarlo a sus coches. Y es una de las cosas más básicas que debería tener un coche eléctrico. Luego está el caso de Mercedes, que es uno de los grandes fabricantes de Europa, uno de los fabricantes que hace coches más lujosos, más cómodos, más confiables del mercado. Mercedes también ha elegido la vía de hacer su propio software para sus coches y ese sistema operativo se llama MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Y la máxima expresión de la tecnología dentro de un Mercedes es la Hyperscreen que te encuentras en el EQS. Es una pantalla que va de lado a lado de 50 y pico pulgadas, inmensa, que supuestamente hace un montón de cosas, pero ninguna la hace del todo bien. De hecho, no es una sola pantalla, en realidad son tres. Y esas tres pantallas no tienen ninguna integración entre una y otra del todo. De hecho, si la miras desde ciertos puntos, se ven como los bordes, en fin. Y eso me recuerda mucho a Nokia. Nokia hacía exactamente lo mismo. Nokia decía, ¿te gusta el iPhone con una pantalla multitáctil que ocupa todo el frente del dispositivo? Pues aquí te va una pantalla inmensa de 800.000 pulgadas con un diseño increíble, hiperbólico, pero servía de poco. Y en el caso de Mercedes, un poco igual. No sirve de nada tener una pantalla de 50 y pico pulgadas si la interfaz gráfica usa la metáfora del skeuformismo para mostrar, por ejemplo, iconos. Esa es una tendencia de diseño que en 2012 ya se veía vieja y que el caso de Apple, que era uno de los mayores exponentes del skeuformismo, se la cargaron por completo en 2013 porque no podían más con el tema. El problema del skeuformismo es que intentas reflejar por medio de gráficas elementos de la vida real y eso es muy difícil de conseguir y se hace viejo muy rápido. Yo me pregunto si en el caso de Mercedes es un tema de que los diseñadores de interfaz de la compañía se han quedado muy rezagados en términos de diseño o lo que están haciendo es un poco tratar a sus clientes como personas mayores que tampoco se quieren actualizar en términos de tendencias de diseño, entonces les muestran esta interfaz gráfica que parece de Android del 2009. De hecho, MBUX está basado en Android y parece que se quedaron en el Android de esa época, de 2009. No sirve de nada tener una pantalla de 50 y pico de pulgadas si la interfaz tiene lag y la interfaz tiene lag. Tienes una pantalla muy grande dividida en tres que tiene lag,
que cuando mueves el dedo por la pantalla, la interfaz gráfica tarda en responder. ¿Por qué? Porque no hay una buena integración entre el hardware y el software, porque el sistema operativo no termina de aprovechar el hardware que tiene instalado el coche, y porque Mercedes-Benz está viendo el software como un componente más y por lo tanto no le ha otorgado el hardware que debería de necesitar para poder funcionar como debería de funcionar. Y repito, MBUX está basado en Linux, es un sistema de uso general que puede hacer muchas más cosas, pero todo indica que MBUX se limita básicamente al sistema de infoentretenimiento, al sistema de información y entretenimiento del vehículo, y eso significa que no tiene integración profunda con el resto del coche. El Mercedes EQS tiene nivel 3 de conducción autónoma. Solamente funciona ahora mismo en Alemania en las autopistas que vas a no más de 60 km por hora. Y yo tengo muchos cuestionamientos sobre ese tema. No los voy a tratar en este vídeo, pero tengo muchos cuestionamientos sobre ese tema. Es muy fácil hacer conducción autónoma tal cuando estás en 60 km por hora en un ambiente relativamente controlado, pero hablaremos de eso en otro momento. Sí voy a decir esto. Queda por saber si el día que Mercedes reciba la aprobación de un nivel 4 o nivel 5 de conducción autónoma total, va a poder actualizar el EQS, vehículos que están por encima de los 100.000 euros, para que la adapten. Y si sí, significa que el sistema operativo de Mercedes sí que tiene una integración profunda con el resto del vehículo, y si no, muy probablemente significa lo que creo que significa, lo que creo que en realidad ocurre, y es que aunque el sistema de infoentretenimiento de Mercedes está basado en Linux, no tiene una integración profunda con el coche, y el resto de componentes tecnológicos dentro del vehículo, y es un vehículo que tiene mucha tecnología, pero el resto de componentes tecnológicos del Mercedes EQS y demás gama de coches de Mercedes eléctricos se basa en sistemas embebidos que no hablan del todo entre sí, como funcionan los coches tradicionales hasta ahora. Un coche tradicional con motor de gasolina o diésel tiene mucha tecnología también. El motor es tecnología en sí mismo y hay mucha tecnología aplicada a los motores, pero no necesariamente está comunicándose de manera profunda con el sistema de infoentretenimiento. No necesariamente está comunicándose de manera profunda con los sistemas de optimización para la aceleración del coche. No funciona así, no han funcionado así nunca los coches. Creo que en el caso de Mercedes estamos ahí. No digo que en el futuro cambie, pero digo que en la actualidad estamos ahí. ¿Y quién funcionaba también así? Sí, Nokia. Sus teléfonos eran piezas tecnológicas avanzadas, pero no terminaban de conectarse o de comunicarse entre ellos, lo cual era muy fuerte, porque el software no era del todo sofisticado. Era un componente más, no era el centro del todo. Y eso les pasó factura. Y creo que en Mercedes está ocurriendo lo mismo. La mejor forma de saber si está ocurriendo lo mismo o no en Mercedes, la vamos a saber en unos pocos años. MBUX de un día para el otro va a ser actualizado por completo, va a cambiar por completo la experiencia del vehículo. De repente va a funcionar mucho mejor, va a funcionar más rápido, va a tener un diseño que va a abandonar el SKU-formismo y va a entrar en una fase moderna del diseño de interfaces gráficas, y además por medio de actualizaciones de software que no requieren hacer magia negra frente al coche para que se instale el sistema operativo, va a permitir que ciertos comportamientos del vehículo mejoren. El día que eso ocurra en Mercedes, y ojalá ocurra, me encantaría que ocurra, me encantaría hacer un video diciendo estaba equivocado, Mercedes-Benz sí que tiene un sistema operativo moderno con integración profunda con el hardware y software, pero hasta el día que eso ocurra, todo indica que en el caso de Mercedes estamos viendo una situación similar a la que en su momento vimos con Nokia. E insisto, estamos hablando de vehículos que cuestan más de 150.000 euros. No estoy hablando de un coche que tiene un precio de 20.000 o 30.000 euros. Estamos hablando de un coche muy de lujo que en algunos casos se acerca a los 200.000 euros. Quisiera que el sistema operativo lo refleje. Y me parece increíble, me parece necesario y bueno que exijamos el mayor nivel de calidad a una empresa como Tesla. Pero también creo que debemos exigir y usar la misma vara de medir para compañías que te venden un vehículo de casi 200.000 euros. Esa Hyperscreen está desaprovechada. La pantalla, por ser grande, no la hace buena. Lo que hace buena una pantalla es lo que ocurre dentro, no lo que ocurre por fuera. Y decir que Nokia es Mercedes y que Volkswagen es BlackBerry es una metáfora. No necesariamente es el caso. Tanto Volkswagen como Mercedes y la mayoría de las marcas tradicionales de coches son nuevas en de la tecnología profunda dentro de los vehículos. Y de hecho, dudo mucho que Volkswagen o Mercedes terminen desapareciendo. Compañías más grandes han caído, pero dudo mucho que estas caigan. De hecho, soy muy optimista con relación a la industria tradicional de automóviles. Creo que todos van a terminar renovándose de una forma
forma u otra. Pero no podemos ignorar que toda la industria se quedó dormida frente a las señales. Y Tesla los adelantó por la derecha y nadie se dio cuenta. Un poco como Nokia, BlackBerry o incluso Microsoft cuando Apple lanzó el iPhone. En aquella época, en 2007, habían directivos, altos directivos, que se reían de Apple cuando lanzó el iPhone. La historia ha hecho que nos riamos de ese tipo de directivos. Hoy hay directivos que se ríen de Tesla. Pero Tesla no solo no se ríe. Tesla tiene los coches de aquí a los próximos 8 meses, incluso 12 meses, ya vendidos. Y eso no es una broma, eso es una realidad. Si hay una compañía que está vendiendo 2 millones de coches eléctricos al año, es Tesla, no Mercedes, no Volkswagen. Y no digo que no va a pasar. Por supuesto que va a pasar. Va a llegar un momento en el cual Volkswagen o Mercedes o BMW o General Motors vayan a vender tanto e incluso más que Tesla. Y eso son muy buenas noticias. Pero no nos deberíamos estar riendo de la compañía que lo cambió todo. Y en cuanto a mi postura, yo estoy dividido. Soy un ferviente creyente en la movilidad eléctrica. Cada vez que cualquier marca tradicional de coches lanza un nuevo modelo eléctrico, significa que es un modelo de coche de gasolina o diésel menos que se va a lanzar en el mercado. Es una gran noticia. Me emociona cuando sale un nuevo Mercedes. Me emociona cuando sale un nuevo Volkswagen. Me emocioné mucho cuando vi el ID Life de Volkswagen. Me encanta el ID5. Me encanta lo que están haciendo todas estas marcas. Me encanta lo que hace Skoda. Me encanta el EQA. Me encanta el EQS. Me encanta el EQE. Me encanta el futuro EQG. Me encanta que las marcas estén haciendo coches eléctricos. Pero no puedo evitar pensar que todas estas marcas retrasaron la transición a la movilidad eléctrica cuando pudieron hacerlo. Y tuvo que venir una empresa californiana, pequeñita, que no sabía nada supuestamente de coches, para derribar este castillo de naipes que tenía montada la industria del automóvil. Y de paso, introducir al mercado lo que muchísimas personas teníamos años queriendo que suceda, y es ver vehículos con sistemas operativos modernos. Pero la industria del automóvil no es igual a la industria de los smartphones. Son productos mucho más caros, con mucho más tiempo de uso y por lo tanto los cambios llegan mucho más lento. 10 años es poco para el mundo de la industria del automóvil y estoy seguro que en 10 años el panorama va a ser radicalmente distinto. Y ya que estamos hablando del futuro del software en los coches, creo que es muy interesante que hablemos de lo que está haciendo Apple con el futuro de CarPlay, que al igual que Android Automotive se va a convertir en un sistema operativo completo para los coches de varias marcas en el futuro.